Hola, soy Diego Domingo y hoy os voy a hablar de los diferentes mapas que podemos encontrar a lo largo de la historia de la península ibérica desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo XV después de Cristo. En primer lugar, nos encontramos ante un mapa en el que podemos ver los diferentes pueblos prerromanos, en el que se dividen en dos diferentes grupos, los íberos y los celtas. Los íberos se encontraban en torno al río Ebro y en cambio los celtas se encontraban al norte y centro peninsular. Las economías de estos pueblos se basaban sobre todo en el pastoreo, la agricultura, la metalurgia del hierro y el comercio con algunas tribus. Ya hacia el primer milenio antes de Cristo llegaron los fenicios y los griegos, en el que llegaron a la península buscando nuevos metales y fundaron ciudades muy importantes como pueden ser los griegos Rosas y los fenicios como ciudad fundamental Cádiz. Gracias a ellos aportaron nuevas técnicas agrícolas, escritura, sazón de pescado y una organización urbana. Los romanos llegan a la península ibérica ya que se estaba librando la Segunda Guerra Púnica y al vencer a los cartagineses se quedan con el litoral mediterráneo y los valles del río Ebro y Guadalquivir. En la segunda etapa penetran la meseta y derrotan a los pueblos como a los lusitanos y a los celtíberos. Y por último se quedan con la franja cantábrica ya que someten a los pueblos que se encontraban en estas zonas. Durante el siglo V después de Cristo llegan a la península varios pueblos germanos, por lo que los visigodos aliados de Roma ocupan la península ibérica para restablecer el orden. Después de la caída del Imperio Romano, los visigodos tomarían como capital Toledo y este dominio duraría del 476 hasta el 711 cuando llegan a la península los musulmanes. En el 711, después de unas disputas internas entre los visigodos, llegan a la península los musulmanes, venciendo así a los visigodos en el 711 en la batalla de Guadalete, siendo así su último rey, don Rodrigo. Ya en el 722, los cristianos frenan a los musulmanes en la batalla de Covadonga. Ya en el 1031, después de la muerte de Almanzor, que fue un líder que se hizo con el poder y convirtió al califato en una dictadura militar, murió, por lo que después de unas guerras civiles entre diversos grupos que se enfrentan por el poder, el califato de Córdoba queda desintegrado, por lo que este queda desintegrado en varias taifas que son reinos de diferentes tamaños que se apoyaban en las políticas de las parias. Ya en el 722 los cristianos frenan el avance musulmán de la península ibérica, por lo que el rey Don Pelayo funda el reino de Asturias y ya desde aquí comenzaría el proceso político-militar que se le conoce como Reconquista, aunque este término en los últimos años se le está pasando a llamar conquista, ya que al ser una reconquista tendría que haber sido los propios visigodos. Este periodo dura desde el siglo VIII hasta el siglo V con la toma del reino de Granada. Ya durante el siglo VIII al X, los musulmanes derrotarían frecuentemente a los cristianos ya que estos eran bastante débiles. Ya en el 1031, después de la muerte de Almanzor, el califato de Córdoba se fragmenta en reinos llamados taifas. Gracias a esto, durante los dos siguientes siglos, el XI y el XII, los cristianos avanzan conquistando ciudades tan importantes como pueden ser Toledo y Zaragoza. Estas conquistas se dan hasta la llegada de los almorávides y luego ya hay una batalla definitiva llamada la Batalla de Navas de Tolosa en el 1212 en la que los reinos cristianos vencen a los musulmanes. Ya después de la batalla de Navas de Tolosa, antes mencionada, los reinos cristianos empiezan a conseguir territorio. Luego,
la corona de Aragón no podría avanzar mucho más, ya que en el Tratado de Cazorla se limitaron el reino de Castilla y el reino de Aragón, lo que podían conquistar. Ya en el 1492, con los reyes católicos al mando de la monarquía hispánica, consiguen derrotar al reino de Granada, dando así casi una unificación de la península y acabando así con los musulmanes.